Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. Muchos confunden la fe con la credulidad y hay creyentes que te cuentan cosas increíbles sobre las que uno se haría muchas preguntas. Pero cuando se trata de lugares donde la iglesia es perseguida y los cristianos se presentan como héroes de la fe, uno se adentra en un terreno mucho más serio. Se hacen campañas incluso por la liberación de algunos de los cuales te preguntas cuál es realmente su testimonio. Varias investigaciones han puesto, de hecho, en evidencia la falta de rigor que tienen ciertas organizaciones que están defendiendo a cristianos perseguidos. En este programa nos preguntamos a la luz del libro de los Hechos, en ese capítulo 21, qué significa la verdad puesta a prueba. Ante el caso que el propio apóstol Pablo tiene, ante estos mensajes que le indican cuál es la dirección y la guía que ha de tomar en su camino a Jerusalén. ¿Ha de desistir de su viaje ya que va a ser entregado a las autoridades romanas? ¿O ha de continuar puesto la mira en su objetivo final? La escena conmovedora que cierra el capítulo anterior, el 20 de Hechos, nos muestra cómo, literalmente, como dice Lucas, Pablo tiene que desprenderse de aquellos amados ancianos y hermanos que deja atrás en Éfeso. Y va ahora navegando a Kos, una de las islas del Dodecaneso. Era famosa por ser la cuna de la escuela de medicina que fundó Hipócrates en el siglo V a.C. Y es de allí que van al día siguiente entrando en el puerto de Rodas, la ciudad que da nombre también a la misma isla y que está en el extremo nordeste. Como en parte de este relato del libro de los Hechos, seguimos una navegación. Va en su barco Pablo y sus compañeros, ya que no va solo, recorriendo la costa sur de Licia y cambiando en ocasiones de embarcación, como hace también camino a Tiro. Hay relato bastante detallado aquí en este capítulo 21 de cada lugar donde pasa. Pablo y sus amigos buscan a veces a los creyentes que hay en ese sitio, como es el caso de Tiro, y llega a pasar incluso una semana con ellos. Y es aquí donde aparece el tema con el cual queremos reflexionar en este programa, en esta parada en nuestra ruta por los 66 libros de la Biblia. ¿Qué es la guía y la dirección divina que significa el don de la profecía? Se nos dice que Pablo y sus amigos en Tiro se encuentran con algunos que tenían este don y lo que le anuncian es una predicción. Le dicen por medio de ese don de profecía que a Pablo le espera un grave peligro en Jerusalén. Le advierten que debería abandonar su plan de seguir allí porque va a ser finalmente entregado a las autoridades. Los cristianos de Tiro con sus familias acompañan a Pablo y a sus compañeros hasta la costa. Al verle, como dice Lucas, afirmado su rostro para ir a Jerusalén, en un eco de las palabras de su Maestro y Señor Jesucristo, desisten ya de continuar insistiendo en que interrumpa el viaje. Se arrodillan y oran y se despiden mutuamente cuando él se va al puerto de Tolemaida, el lugar que se conoce también como Aco en el Antiguo Testamento y Acre, un lugar muy importante en las cruzadas, luego posteriormente en la Edad Media. Y el siguiente episodio unido a este, por el cual recibe por medio de ese don de profecía de aquellos cristianos en Tiro, lo encontramos en Cesarea.
En Cesarea es donde Felipe, que es uno de los 7 colaboradores que se han hecho en la iglesia de Jerusalén al principio para supervisar la distribución de la ayuda a personas con necesidad, nos dice que tenía una familia aquí con 4 hijas. Y de todas ellas se dice también que tenían el don de la profecía. Esto lo vemos corroborado también por la historia. Se conoce incluso unas tumbas de Felipe y por lo menos 2 de sus hijas en Hierápolis, en el valle de Lico, que probablemente son su lugar de entierro, ya que vivieron algunas de ellas hasta una edad avanzada. Probablemente puede ser una de las fuentes incluso que Lucas tiene para escribir su relato en el libro de los Hechos. Pero es aquí donde aparece el profeta más conocido del libro de los Hechos y que más preguntas ha producido, Ágabo. Ágabo es un personaje que desciende de Jerusalén, Antioquía, con otros profetas antes y había predicho el hambre en la época de Claudio, el emperador. Desciende aquí a Cesarea y lo que va a hacer es predecir también el arresto y el encarcelamiento de Pablo en Jerusalén. Pero a diferencia de los cristianos de Tiro, no saca como conclusión que Pablo no debe continuar su viaje. Simplemente le anuncia lo que le espera. Lo hace además por un acto que tiene también resonancia de los profetas del Antiguo Testamento, ya que literalmente toma el cinto del apóstol Pablo para describir en esa misma representación lo que le va a ocurrir a él. Algo parecido a lo que encontramos en el Antiguo Testamento en muchos profetas, ¿no?, que hacen también como una representación acompañando a sus palabras. La predicción de Ágabo también nuevamente es un eco de lo que el Señor mismo anuncia acerca de su arresto en manos de las autoridades de Jerusalén y su entrega a los gentiles. Solamente que en este caso Pablo va a ser rescatado por los gentiles de los judíos, quienes van a ser obligados contra su voluntad a entregarlo. Ante ello, los compañeros de Pablo y los cristianos de Cesarea le suplican con lágrimas que no siga. Pero él no se desvía de su camino, sigue hacia Jerusalén y ellos entonces, finalmente, con otro eco de las palabras del Señor, les dicen que sea hecha su voluntad, como Jesús mismo en Getsemaní. In 92 and 93, I was in Novosibirsk, Siberia with Campus Crusade for Christ, and a friend of mine had the book The Persecutor, and I read it, and I thought, wow, this is such an incredible story. I'm surprised. Es la voz de Caroline Walker, una joven de Texas que dice que en el año 1992 y 1993 estaba en Siberia. Ella estaba colaborando como voluntaria en la cruzada estudiantil y profesional para Cristo, lo que conocemos también en Europa como Ágape. Y entonces alguien le da este libro que se ha traducido de diferentes formas. En español le conocemos como El Esbirro, que cuenta una historia asombrosa e increíble. Y ella está tan impactada por él que se pregunta cómo es que nadie no ha hecho una película antes sobre esto. A couple years later, in 1995, I was praying about adapting the story to the screen. Un par de años después estaba pensando y orando cómo podría adaptar esta historia en un guión cinematográfico. And as I was praying, something about this song, I think St. Augustine wrote it, about make me an instrument of your peace, came to my mind, and I said, Lord, I just want to be your instrument. Cuando estaba orando me vino a la cabeza esa canción, el cántico de San Agustín, que dice, hazme, oh Señor, un instrumento de tu paz. And I saw the Lord's hand with a pen in it, and I saw that it was me. And so I thought, I think the Lord is saying yes. Caroline dice que tuvo como una visión de una mano como del Señor que tenía una pluma para escribir y hace suya la oración que ella atribuye a San Agustín, probablemente es la de San Francisco a la que se refiere. God, we pray, Lord, as well as you have yoked her together now, Lord, someone else, Lord, with the same heart and vision, God. Esta es la iglesia local de Caroline, que está orando el pastor por ella en esa aventura y viaje, digamos, misionero que va a hacer, en el cual va a seguir la pista de la historia de este libro que quiere traspasar a un guión cinematográfico que pueda tener impacto en un público más amplio. And then after I had this vision, and after I began to really feel like
Y entonces al tener esta visión me vi cada vez más envuelta emocionalmente en esta historia. Sentía como que tenía una misión que estaba dirigida así por Dios mismo. La historia nos lleva a la Rusia soviética. Es el testimonio que se conoce en esta obra que lleva desde los años 70 publicándose sin parar. Lleva 20 ediciones, solamente en castellano, publicado ahora por la editorial católica del Opus Dei, Palabra, con el título del Esbirro. Es el relato, el testimonio de Sergei Kurdakov, un ruso que decía haber perseguido creyentes con la KGB y que fue convertido al cristianismo al escapar de un barco ruso en Canadá. Este desertor del telón de acero se convirtió en el embajador de una conocida organización de lo que se llamaba entonces contrabando de Biblias y de apoyo a la iglesia subterránea. Tuvo tal éxito su historia que el libro se tradujo prácticamente a todos los idiomas. Algunos lo conocerán también por el título mucho más popular entonces de Perdóname, Natasia, la chica a la cual realmente él está persiguiendo en esas purgas de los cristianos y le impresiona tal que no puede quitarla de su mente. Tenía apenas 20 años en ese momento, como vemos en las fotos prácticamente, el par de ellas que es más conocida. Y la historia adquiere un giro radicalmente diferente, como vemos en este documental, que ahora está en YouTube disponible, que hace Caroline Walker con el nombre de Perdóname, Sergei, jugando con el título de su famoso libro, Perdóname, Natasia. La historia la hace a partir de que, como fue noticia, el día de Año Nuevo de 1963 apareció el cuerpo muerto de Sergei Kurdakov en la habitación de un motel de California, de un disparo a la cabeza. Es casi, digamos, una historia de crimen real que te lleva a todo tipo de preguntas sobre no solamente el personaje, sino los acontecimientos que rodean este relato del esbirro. ¿Por qué estaba yo allí, en esa fría mañana del 4 de septiembre de 1971, tan cerca de la muerte y lejos de mi hogar? ¿Por qué había abandonado la vida de oficial de la Marina y de jefe de las Juventudes Comunistas de la URSS para venir a caer aquí, en el umbral de la muerte, en estas costas rocosas y hostiles de Canadá? This is Sergei Kurdakov. In September 1971, this former Russian naval officer made an Olympian swim to freedom after jumping ship off the coasts of the U.S. and Canada and fought a cold, raging sea for 10 hours before reaching land and safety. Esta es la noticia de la llegada de Sergei Kurdakov en septiembre de 1971, oficial de naval de la Rusia soviética, que dice que hace una natación casi olímpica, 10 horas en las aguas frías, hasta llegar a la costa del Canadá. Ha aparecido así delirante, con hipotermia, en un pequeño pueblo que se llama Tassou, donde Caroline Walker en su documental se traslada en esa isla canadiense de la reina Charlotte para descubrir la confirmación de esa historia de Kurdakov. I wasn't a believer for anybody. I was a believer to myself and my muscles. Yo no era creyente en nadie, dice aquí Kurdakov en su propia voz en este fragmento documental. Lo que creía era en mí mismo y en mis músculos. But when I was in the water about 2 hours, I started think I'm going to die, and I start praying to God. Estaba nadando como 2 horas y empecé a pensar que me iba a morir. Y sin saber cómo empecé a orar a ese Dios y estaba ahí, realmente ahí. Because I start worrying about my soul and about myself. Estaba empezando a preocuparme por mi alma y por mí mismo, dice Kurdakov, en ese inglés precario que aprende en un curso pagado por el gobierno cuando empieza a asistir a una iglesia bautista ucraniana en Toronto, que también visita Walker en su documental. God helped me. He gave me power. He gave me way. And I saw thankful to him for this. I still enjoy this. Y estaba agradecido de que él respondió y escuchó mi oración.
Es así como nadando toda una noche desde ese barco soviético, el Agin, llega a esa costa donde escuchamos a un funcionario en la entrevista que le hace Walker y también incluso una mujer que le atiende en aquel momento que está casi delirante y con hipotermia y reproduce incluso la posición en la cual estaba su cuerpo entonces. Es internado y es amenazado con ser devuelto a la República Soviética cuando logra la atención de algunos políticos y medios de comunicación que piden asilo para él en Canadá. Es entonces que el pastor William Dabuidui, que era de origen ucraniano, escucha su confesión, le explica el Evangelio y hace su profesión de fe bautizándose. La historia fascina al público americano que en aquel entonces se criaba con las historias en televisión del agente de Cipol, que era un joven corpulento de la apariencia de Kordukov, de mirada hipnótica, que parecía el agente ruso de esa serie que protagonizaba un americano, David McCollum, y que parece el San Pablo de la Guerra Fría. El público está fascinado y logra allá donde va reunir mucha gente en los actos organizados por el fundador y presidente de un ministerio para la Iglesia perseguida en el este de Europa. Se llamaba Evangelismo Subterráneo. Y él, Joe Bass, es también una figura central en este documental, en su conclusión. Y le invita a California entonces para formar parte de ella en 1972. I love Jesus Christ, and I can tell you why. I was a from sheep, and I was in the water 3 hours. And I started to pray. I don't know why, but I started to pray to God Jesus Christ. I was a communist. I'm a Christian. I burned Bible. Yo amo a Jesucristo, dice Kurdakov en su propia voz en uno de estos actos masivos que se organizaron, porque estaba en el agua, lloré a ese Dios que era Jesucristo sin saberlo. Y yo era un comunista y ahora soy cristiano. Ese testimonio que impactó le llevó en contacto también con las autoridades de Washington. Recorre varias de las oficinas y secretarías, intervestándose con algunos de los políticos del momento, hasta publicarse en otoño el libro con su historia. Salí fuera, al sol deslumbrante de Petropavlovsk, y con el ruido del mar a mis espaldas, caminé despacio hacia la comisaría. Cuando llegué, Nikiforov me dijo: «Kurdakov, no pienses más en eso. Trabajas para el Estado. Esos que sufren son los peores enemigos y criminales. No lo olvides». El testimonio de Sergei era impactante porque decía haber perseguido durante 2 años para la KGB a cristianos. Su mensaje, como pueden escuchar en Un pobre inglés, evidenciaba bastante desconocimiento no solamente del idioma, sino de la Biblia misma. No tenía mucho sentido alguna de las cosas que decía desde su punto de vista cristiano, pero lo que estaba claro para el público americano era lo malo que era el comunismo. Y esto era lo que todos querían escuchar de alguien como él. La editorial evangélica Fleming Rebel lo publica el año 73 el testimonio, con bastantes fotos, detalles de su vida antes y de su conversión en la Unión Soviética, y firma para ello un contrato que le da la mitad de los beneficios, el doble de lo que estaba recibiendo ya por las cintas en que contaba su historia. Eran cintas cassette en formato doméstico, circulan por todo Estados Unidos. El acuerdo que tiene con la organización también implicaba que se llevaba el 10% de las ofrendas que se hacían en cualquier acto público. Para haber sido comunista, desde luego, aprendió bastante rápido cuál era el modo de vida americano. I stay in Russia. I can have a small house, small car, small wife, and small children. Si me hubiera quedado en Rusia, dice aquí Kurdakov, tendría una pequeña casa, un pequeño coche, una pequeña mujer, ¿no? Pero aquí estoy en Estados Unidos. I can have these things, but I never can have freedom. Now I am in these good, great countries. Podía haber tenido esas cosas, pero no tendría lo que ahora tengo, esta libertad en este grande y hermoso, maravilloso país. But people here, they don't understand what you have here.
La gente aquí no entiende lo que tiene, dice, despertándose el clamor y entusiasmo del público americano. La historia adquiere un carácter trágico cuando viene su extraña y enigmática muerte. Una herida mortal de un tiro aparentemente disparado por él mismo. En el documental, Caroline Walker se traslada al lugar donde está esta cabaña, en las montañas de San Bernardino, y habla con el propio agente que asistió a la llamada al descubrirse el cadáver. Con él estaba una chica de 17 años. El revólver se lo había prestado el padre de la muchacha, preocupado supuestamente por su seguridad. Habían ido a Disneylandia, que es por lo que estaba allí, y a las pistas de esquí que hay en Running Springs, cuando aparece así muerto en la habitación de un motel. El agente, como dice en el documental, no tiene ninguna duda que es él mismo el que se ha producido la muerte. Pero al investigar ese suicidio, lo que concluye más bien es que pareció un accidente y el agente explica por qué. Parece que Chuck está jugando a lo que se ha dado en llamar la ruleta rusa, o sea, con el carrete de la pistola con una sola bala, y en algún descuido y por accidente encuentra así la muerte, ya que aparentemente Sergei no tenía experiencia con las armas. La organización cristiana para la que trabaja Underground Evangelism no tarda en calificar el suceso como un asesinato. Hay un encubrimiento de lo que la KGB ha hecho y acusa a la policía local de incompetencia. El director Bass manda un comunicado a la prensa y a las semanas después dice que Sergei le había advertido que si oía alguna vez que había un accidente o un suicidio, que no se lo creyera, porque él sabía que estaban los agentes soviéticos detrás suyo. La declaración concluía con el comentario irónico: ¿qué mejor momento que una noche vieja, en un pequeño recinto lleno de turistas, para que Sergei Kurdakov tuviera supuestamente un accidente? Su cuerpo fue llevado a Washington. Allí predicó en su funeral el conocido predicador presbiteriano evangélico Richard Harbelson. Y tras un culto que hubo también en una iglesia ortodoxa, fue enterrado en la parte rusa del cementerio de Rock Creek en Washington, que vemos al principio y al final del documental de Caroline Walker, su tumba. A partir de ese momento, su testimonio no deja de publicarse una y otra vez, acompañado siempre con la declaración en medios cristianos de que la KGB le ha asesinado en Los Ángeles cuando acababa de cumplir 22 años. So I went home, I was scared to death that if the story weren't true, how in the world could I explain the last 5 years of my life? How could I explain the vision? And how could I believe that God was faithful? How could I believe that I hear from Him all this time, feeling so safe and secure, and that He's guiding me all the time? Lo sorprendente de este documental, Perdóname Sergei, es cómo Caroline Walker se enfrenta a su propia decepción, al hecho de que el viaje por el cual va siguiendo el itinerario desde su Rusia natal, ¿no?, y donde él llega a ser supuestamente agente de la KGB, hasta su huida y conversión, empieza a encontrar no solamente que los datos no cuadran, sino que todo empieza a verse como una completa falsificación. La historia de Caroline Walker es impactante precisamente porque ella quiere creer la verdad de ese relato. En ningún momento hay una sospecha, desconfianza. Y a medida que pasa el documental es que empiezan a despertarse las dudas, las preguntas, cuando ella empieza a encontrar cada vez menos evidencias de todo lo que el libro contaba. Hay que tener en cuenta que el libro se publicó inmediatamente después de su muerte, ¿no? Se sigue editando, como hemos dicho, hasta el día de hoy, ¿no?, en idiomas como el francés o el castellano, a pesar de que hay ya muchos estudios en lengua inglesa sobre la falsedad de la información de ese libro. La supuesta autobiografía cuenta una infancia prácticamente dickensiana en varios orfanatos del Estado, hasta convertirse luego en un dirigente de las juventudes comunistas y dedicarse al pequeño crimen.
Por eso que llaman justicia poética en inglés, resulta que cuando visita el orfanato están haciendo un homenaje a la antigua directora y lejos de ser un infierno, lo que parece es que era maravilloso el centro en el que estaba. Hablan sus antiguos compañeros y no se reconoce nada de ese relato de terror que él contaba de su propia infancia. No llega las sorpresas más cuando descubres también que sus propios hermanos en la carne, ¿no? Dicen que no reconocen la historia de lo que ocurre a continuación. Sus supuestos compañeros de la KGB y hasta los propios cristianos de esa iglesia que estaba clandestina dicen que no existían esas purgas, persecuciones y muertes de las que él mismo decía ser responsable hasta haber entrado en la Marina en la ciudad portuaria de Petropavlovsk. El relato de Natasha es particularmente atractivo, claro, porque es una historia de amor. Él está fascinado por esta chica que persigue, ¿no? Y que cuando interrumpe estudios bíblicos, reuniones de oración, aterroriza y se siente luego tremendamente culpable por ella. Caroline, por lo tanto, está fascinada, identificada con Natasha y busca, por otro lado, las evidencias de que exista realmente Natasha, aunque nadie parece poder identificar a la muchacha de ese relato. En el libro él asegura que mataron a pastores, violaron a cristianas como Natasha, que es el objeto de su relato. Tras estudiar en la Universidad de Baylor, Caroline Walker lee esa copia, como dijimos, durante un viaje de lo que llamamos Ágape en España, la cruzada estudiantil, a Siberia, y es entonces cuando, apoyada por su iglesia en este lugar de Netherlands, está haciendo ese documental para llevar a personas a la fe por ese testimonio de Sergei. Era un instrumento evangelístico lo que estaba haciendo. Caroline tiene que afrontar los hechos, la evidencia de que los sucesos centrales del libro, aquello que había cambiado su vida, no era más que un relato embellecido de una historia de ficción, inventada. No hay testimonio de lo que Sergei dice. Todos esos lugares, descripciones físicas, nombres son reales. Pero las purgas, todo lo que él describe, el que ocurre en Petropavlovsk, nunca ocurrió. Los villanos de su historia son personas normales y vulgares que realmente producen una decepción tal en esta adolescente Natasha que empieza a dudar incluso de la guía y dirección de Dios que le ha llevado a este lugar. Y es aquí donde conectamos con nuestro texto del capítulo 21 de Hechos. La pregunta que uno se hace a raíz de esas profecías que recibe Pablo es ¿por qué no atiende a ellas? ¿Por qué no considera, si dice Lucas, que el Espíritu de Dios hablaba por ellas, que le daban la guía y la dirección? Él quería ponerlas a prueba, de demostrar realmente si eran no solamente verdaderas, sino qué debía hacer respecto a ellas. El documental lo hace finalmente un jesuita, Damian Wojciechowski, polaco, que tenía esa formación cinematográfica y que se interesa por la historia de esta chica que todavía vive. He tomado contacto ahora con ella, se casó y habla perfectamente ya el ruso, ¿no? Como en la época del documental en que tenía intérprete. Y vemos en las últimas escenas de este vídeo es cómo está trabajando de voluntaria en un hogar de acogida a gente pobre y hablando ya perfectamente el ruso, habiendo recuperado finalmente su fe y el sentido de su vida a pesar del testimonio engañoso que le había llevado a conocer la necesidad de este pueblo de Siberia. Acercando nuestra historia en estos relatos de persecución, nos encontramos también los españoles con la historia de lo que fue el periodo incluso reciente del franquismo, 40 años de dictadura en los cuales las iglesias evangélicas también sufrieron considerablemente tanto la persecución como la discriminación. ¿Y quién iba a imaginar que sería un director no conocido por su cristianismo, de origen chileno, Alejandro Amenábar, el que haría una película sobre el mayor pensador español que había en esa generación del 98, Miguel de Unamuno,
y que para tratar del trauma de lo que supuso la guerra civil en este país, utilizaría a un pastor protestante como el eje central de su historia. Estamos hablando, claro, de Mientras dure la guerra. Lo único realmente importante, caballeros, es que aquí nadie ha abolido la República. He dicho. No, claro. ¿Usted para qué se va a complicar mientras no le quiten sus banderas, su café, sus figuritas de papel? Pues todo bien. Salvador. ¿Cómo ha cambiado usted, Miguel? ¿Qué quieres decir? Oye, muchacho, yo no he cambiado. ¿O es que alguna vez me he callado algo? Pues ahora con esto se ha quedado usted mudo. Mudo y dormido, porque no se salta usted ni las siestas. Oye, Salvador, te llamo al orden. Oye esto. Cuando yo duermo, estoy más despierto que vosotros. ¿Por qué no te pasas a la zona roja con don Manuel Azaña? Don Miguel. Y ya que me ha destituido, le dices... Así que es eso lo que le pica a usted. Señores. Le dices que por el bien de España se autodestituya él. O mejor aún, que se suicide. No. Como Don hizo Miguel, usted no Balmaceda puede en Chile. decir eso. ¿Cómo que no? Claro que puedo. Usted es cristiano, sonoso nunca. Yo Don Miguel. soy un amuniano y digo lo que me da la gana. Pues yo como cristiano a usted no se lo puedo consentir. Oye, si tanto te ofende lo que decimos aquí, ¿por qué no te vuelves a tu iglesia? Ya está bien, siempre igual, Atilano. Llevo tiempo queriéndotelo decir. ¿Sabes lo que eres? Un meapilas. Sí, un meapilas. Es la voz del personaje de Unamuno, que está aquí entre estos otros dos amigos, el joven catedrático Salvador Vila, claramente orientado no solamente a favor de la República, sino de la izquierda, y entre medio está este pastor protestante. De los tres solo sobreviviría al golpe militar el rector de la Universidad de Salamanca, Unamuno, quien luchó por todos los medios para salvar la vida del pastor Atilano Coco. Atilano Coco fue fusilado por protestante y masón, como vemos en esta historia, y Salvador Vila por republicano. Y el pensador desconsolado se ve perplejo ante lo que es la deriva de esa sonada militar. Esta historia sorprendente de Amenábar sobre estos amigos de Unamuno es el argumento central de Mientras dure la guerra, y que ha rescatado así una figura, la de este maestro zamorano natural de Guarrate, que era Coco, para el cual realmente había muy pocas referencias. Lo encarna en el cine Luis Zaera, que es un actor gallego enormemente conocido actualmente por sus películas, papeles duros, violentos, un personaje que acostumbra a aparecer en muchas historias negras y que aquí encarna a un bondadoso presbítero, una especie de hombre de paz, cristiano, demócrata y liberal, con el que Unamuno traba una sincera amistad que se refleja a lo largo de toda la película. Y por la noche me fui a la Guardia Civil y me dijeron que tenían que hacerle unas preguntas. A Atilano. Pero mujer, de eso hace ya 3 días. ¿Cómo no me has dicho nada? Don Miguel, si lo van a soltar, tendrán que darse cuenta. ¿Cuenta de qué? Pues de que se han equivocado. ¿O no? ¿Qué quería decirle? ¿Cómo? Cuando vino usted a buscarle era por algo, ¿verdad? Algo que usted sabía y... No, nada, una tontería. Cosas nuestras. Cosas nuestras. Es la conversación de Unamuno con la esposa del pastor, Enriqueta Carbonell, que ha ido antes a buscarle a la capilla, que está bastante bien reconstruida, la idea de lo que podía ser esta iglesia reformada episcopal, parte de la comunión anglicana, a la cual pertenecía Atilano Coco, a raíz del enfrentamiento que han tenido anteriormente en el puente. Mientras dure la guerra, lo que vemos son estos paseos y conversaciones entre Unamuno, este joven profesor de izquierdas, y Atilano Coco, que va a buscar cada tarde a su casa y que se reúnen en las tertulias del Café Novelty.
La ciudad de Salamanca estaba tomada entonces por los militares levantados contra la República y Franco mismo hacía allí su aparición en el momento en que tanto a Atilano Coco como el amigo y compañero de la Universidad Salvador Vila son detenidos, ¿no? Y luego posteriormente muertos. La detención de Coco llevó a su mujer a pedir ayuda a Miguel de Unamuno, en la confianza de que esa su respetada figura como intelectual, rector de la Universidad de Salamanca, pudiera llevar a su liberación. Ella no puede creerse, ¿no?, que realmente le pueda pasar eso a su marido. Enriqueta Carbonell le entrega una carta que vemos en 2 veces en la película de Amenábar a Unamuno suplicando su libertad. Comienza así diciendo, como se puede leer: Don Miguel, soy la esposa del pastor evangélico y le voy a molestar una vez más. El encabezamiento de esa misiva que llevaba consigo Miguel de Unamuno en el famoso momento, ¿no?, en el cual Milán Astray, vemos, se enfrenta a él en la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936, el Día de la Raza, siendo salvado Unamuno por medio de la esposa de la mujer de Franco, que se le lleva en un momento en que estalla la ira de todos aquellos que han escuchado el mensaje del pensador. Y no será porque en su día estuvo metido en cosas de política. En política hemos estado todos. Usted el primero. No sé. Quizás ha cometido una estupidez. La locura. Y ahora por Madrid y Barcelona. ¡Arriba España! ¡Arriba España! Atilano, una locura. Pero si es un alma de cántaro. Bueno, tenemos que ir al ayuntamiento. O mejor, al gobierno central. Que nos den una explicación. ¿Y de verdad piensa que se la van a dar? A mí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es usted Miguel de Unamuno. El protagonista de la historia es, por supuesto, Unamuno, ¿no?, el gran pensador fascinado por el cristianismo neotestamentario que leía en griego mismo el texto bíblico y buscaba su fe más allá de la tradición de la Iglesia. Su pensamiento es contradictorio, en un sentido no es ni católico ni protestante, pero honestamente cristiano. Y es alguien particularmente cercano también a mí porque mi bisabuelo era entonces el decano de medicina, cuando Unamuno era rector en Salamanca. Y mi familia, por lo tanto, contaba siempre historias interminables sobre Don Miguel y el mundo de lo que ocurría en aquellos años en Salamanca. Mi familia era católica, por lo tanto no tenía nada que ver con esta historia de Atilano Coco y la influencia protestante que podía tener Unamuno. Para Amenábar es interesante porque representa lo que muchos llaman la Tercera España, la búsqueda que se está haciendo actualmente de pensadores, periodistas, escritores, intelectuales que no fueran de alguno de los dos lados, que quedaran en esa España que no ha sido nunca vindicada y con la cual nos pudiéramos identificar ahora. Y esto es lo que Coco representa para Amenábar, una España que él quiere pensar, ¿no?, que no estaba ni en el lado de la República ni en el lado franquista. Yo creo sinceramente que la historia de Coco no es tan cercana a ese elemento que aparece como neutral y sin ninguno de los dos lados. Él era claramente simpatizante de la izquierda, estaba vinculado, como escuchamos a continuación, a la masonería y a medios a los cuales se enfrentaba claramente el franquismo, ¿no? Pero sí que la persecución de los protestantes produce perplejidad al espectador actual, como también lo tiene el propio Amenábar al escuchar y conocer de esta historia de Coco. Sí, pero ¿qué tiene eso de malo? Fue en Inglaterra, cuando lo ordenaron pastor, pero allí es muy normal, hasta el rey lo es. Van a dar el toque de queda, tenemos que Y irnos. aquí creo que lo son muchos generales. Don Miguel, ahora sí que no entiendo nada. Papá, tú no puedes hacer nada. Si Atilano es masón es culpa suya, ¿o no? Felisa, ¿tú sabes lo que es la masonería? Ni lo sé ni me interesa, seguro que nada bueno. Ser masón no es motivo para detener a nadie. Entonces, ¿por qué lo han hecho, María? Dime. Es lo del contubernio. Eso de que los judíos, como no tienen patria, quieren vengarse.
Y por eso conspiran para destruir las naciones. Los aliados serían los masones y los comunistas. Un contubernio judeo, masónico y marxista. ¿Pero quién se puede creer todo eso? La idea del contubernio judeo-masónico, del cual participaban comunistas y protestantes, era parte de ese pensamiento del movimiento franquista que lleva a la persecución. Pero por otra parte, claro, la pertenencia a la masonería nos deja perplejos a muchos como evangélicos españoles en la actualidad. ¿Qué relación podía tener entonces el protestantismo con una sociedad secreta como ella? Particularmente la denominación de Coco tiene una larga historia de vinculación con este movimiento, la Iglesia Española Reformada Episcopal, donde ha habido siempre muchos que pertenecían a la masonería y miraban con buenos ojos su influencia. En modo alguno, por supuesto, eso justifica, ¿no?, lo que fue la terrible muerte de Coco, fusilado el 9 de diciembre del 36, apenas unas semanas antes de la muerte de Unamuno. Presumiblemente fue conducido desde la prisión de Salamanca hasta el monte de la Orbada, que está como a 24 kilómetros de la capital, y junto a Báncora, que era el maître de un gran hotel, y el timbalero, que era un crítico de toros, ¿no?, vemos que pudo ser fusilado. Hay otra hipótesis posible que le sitúa también en el cubo del vino. De cualquier forma, no se conoce el lugar exacto de los restos y hay ahora un proyecto de memoria histórica para intentar descubrir dónde quedaron finalmente los restos de Atilano Coco. El episodio de lo ocurrido en la universidad también no nos es conocido en detalle. El discurso que en la película aparece es ficticio, imaginario. No existen más imágenes que las de la salida del acto, en las cuales, por cierto, no se ve tan claramente en qué medida está la gente en contra de Unamuno, aunque ese es el relato siempre que se ha hecho de esta historia, cuando el plantel de saltados militares que presidía el general Milán Astray, ¿no?, el obispo Enrique Pla y también la mujer de Franco, que aparece claramente en la película y en la realidad como simpatizante de Miguel de Unamuno. Lo cierto es que sobre aquella carta de la esposa del pastor escribió las famosas palabras, una de las más conocidas citas de Unamuno: vencer no es convencer, escribió de su propia mano. Y se ha considerado muchas veces como una de las grandes conclusiones y legados que deja él tras su muerte poco después en la historia de la España contemporánea. Es un honor conocer a este grandísimo español. Gracias. General Millán Astray. El glorioso Mutilano. Encantado. Bueno, ahora que estamos todos, ¿saben que soy presidente de la comisión depuradora? Una gran labor, sí, señor. Gracias, pues como tal debería revocar una detención. ¿Cómo dice? Sí, es un buen amigo mío, Atilano Coco. Don Miguel, pero ahora no puede ser. Ahora no puede ser, pero entonces ¿cuándo? Usted no se preocupe, don Miguel. Revisaremos su caso. ¿Cómo ha dicho que se llama? Atilano Coco Martín. Caballeros, necesito que se pongan para la foto. Durante toda su vida, Unamuno mantuvo contacto con protestantes, tanto de España como Latinoamérica. Vemos, de hecho, que tuvo relación con el misionero escocés de la Iglesia Presbiteriana Libre, Juan Mackay, que le tenía una gran devoción e interés y mantuvo correspondencia con él durante muchos años. Él, de hecho, se dice que llega a aprender incluso danés para leer al pensador protestante Kierkegaard. ¿Sí? Fue siempre alguien, sobre todo, muy cercano al texto bíblico. En un sentido, podemos decir que vivía en esa continua crisis existencial. Él era católico, profundamente cristiano, pero también en un sentido filoprotestante. No era una cosa completamente ni la otra. Lo que no podemos dudar es de su evidente fe, que es muy cristocéntrica. Mackay fue al Perú, donde estableció un colegio con mucha influencia en la historia en 1916, pero antes había pasado por Salamanca, donde llegó a conocer a Unamuno.
perfeccionó su castellano, de hecho, estando aquí, y establecieron esa amistad. El pensamiento de Mackay está muy influenciado por Unamuno. La idea, por ejemplo, central en su introducción a la teología de un cristianismo del camino frente al cristianismo del balcón, que aparece en su libro de prefacio también a la teología, es muy unamuniana, ¿no? La figura de Jesús como el centro también de su devoción. Pero el papel histórico que juega también en esta película, su relación con Atilano Coco, vemos que se convierte en un reflejo de esa propia lucha y contradicción interna, como vemos en esta conversación con la que será su viuda, Enriqueta. Enriqueta, ¿te acuerdas del día que vine preguntando por Atilano? ¿Sabes? En realidad, yo solo quería disculparme por una tontería que le había dicho. Le llamé, ¿me apilas? Y le mandé de vuelta a su iglesia. Y me pareció que se enfadaba. Y me hubiera gustado tanto pedirle perdón. Y ya no, nunca podrá ser. Don Miguel, él ya le habrá perdonado. Volviendo a nuestro texto, la perplejidad de estos personajes, ¿no? Tanto de Caroline ante la historia de Kurdakov, como vemos Unamuno frente a lo ocurrido en la tragedia de Atilano Coco, nos llevan a intentar discernir cuál es el sentido y el propósito de la voluntad de Dios. Aquí en Hechos, en el capítulo 21, los creyentes, ante esos mensajes del Espíritu que pueden parecer contradictorios, concluyen con la esperanza y confianza de que sea hecha solamente la voluntad de Dios. ¿Podemos culpar a Pablo por su obstinación o admirarle por su decisión de llegar a Jerusalén para sufrir ese trágico destino? La primera impresión es que estos mensajes del Espíritu parecen estar en conflicto unos con otros. Pablo ignora ambos, tanto los que recibe en Tiro como de Ágabo, y se niega a ser disuadido continuando su camino. Parece que sigue también él, el Espíritu, de una manera que le lleva a continuar hacia Jerusalén. Él atribuiría esa decisión suya a la compulsión también de ese mismo Espíritu que hablaba por los otros. Algunos por eso pretenden que las referencias al Espíritu quieren decir simplemente la inspiración que estos hombres podían tener por ese don de profecía. Pero otros vemos que parecen interpretar esas referencias de una forma más ambigua. Hacen una distinción entre lo que sería la predicción y la dirección como una prohibición. Lo cierto es que muchas veces el creyente vive en esa perplejidad. Como Caroline parece ser guiada por el Espíritu para hacer esa misión y luego se encuentra con la decepción de lo que era la realidad de la vida de Kurdakov. Pero, sin embargo, acaba su historia en la confianza que de alguna manera la voluntad de Dios se ha hecho en el servicio que ella misma hace luego a continuación para todas esas personas en su necesidad. Unamuno vive aquí también el conflicto, ¿no?, de lo que parece un destino trágico e incomprensible de Atilano a Coco, pero intenta discernir también en los acontecimientos de la vida dónde está el propósito divino. Pensemos que si Pablo hubiera escuchado lo que sus amigos le decían,
entonces, sin duda, la profecía de Ágabo no se había cumplido, porque no había llegado a ser nunca preso como había anunciado y finalmente llevado así a Jerusalén cautivo. En este sentido, tenemos que distinguir, ¿no?, entre lo que es claramente una advertencia divina y el impulso que le lleva a cumplir esa misión, a seguir el ejemplo de Jesús. Pablo en Jerusalén se encuentra en la casa de Jacobo, el edificio en el cual se recibe tanto a los ancianos de esa iglesia que él dirigía, como también a los visitantes que venían con él. Jacobo, según la tradición protestante, es hermano mismo del Señor. Y escucha aquí la acusación que muchos tienen contra él de que se niega a imponer las exigencias de la ley judía a los convertidos que no son judíos y que incluso disuade a los creyentes judíos de seguir practicando la ley de Moisés. Para el apóstol Pablo es la fe en Cristo por sí sola nuestra única esperanza. Ese es el Evangelio, la buena noticia. Y por eso es que la circuncisión le parece una cuestión indiferente, como dice aquí a Santiago y los líderes de la Iglesia de Jerusalén. Vemos que realmente la voluntad de Dios en quien se cumple finalmente es en Cristo. Y por eso es que el desenlace de esta historia al que nos lleva esta última parte del libro de los Hechos tiene ecos y resonancias del Maestro, del Señor, pero finalmente nos apunta a un sacrificio mayor que el que Pablo va a hacer, el que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Ese es el único suficiente de salvarnos, de mostrarnos el propósito de Dios, que es finalmente para nuestro rescate y liberación. Es la verdad que auténticamente nos hace libres. La verdad es puesta así a prueba y debemos hacerlo cada uno de nosotros, examinando también y discerniendo cualquier impresión espiritual. Y es finalmente Cristo, la única verdad que nos libera. Sobre ella seguiremos meditando en este libro de los Hechos, en nuestra ruta por los 66 libros de la Biblia. Lo hacemos a la luz de la literatura, del cine, de las expresiones de la cultura contemporánea que relacionamos así también con el mensaje bíblico en los programas que puede escuchar en Dynamic Radio. Se emiten así cada fin de semana en la radio, pero luego son subidos como podcast en plataformas donde puede oírlo a continuación. Dynamis tiene un buen sonido, particularmente en una plataforma que se llama SoundCloud, donde puede escuchar nuestro programa, pero también lo puede oír junto a tanta música en Spotify o en la plataforma que hay tantos podcasts en castellano. Si busca El Pulso de la Vida, bajo el nombre de ese programa, puede encontrarlo también incluso en la plataforma audiovisual de YouTube. Si es un usuario de Apple, lo encontrará también en iTunes, incluso en TuneIn. Daniel Panduro ha creado la música del programa y ha llevado a cabo tanto el diseño sonoro como la realización técnica de él. Y los comentarios son míos, yo soy José de Segovia. Les esperamos en nuestro viaje, en nuestra próxima parada, y les mandamos nuestros saludos, besos y abrazos desde aquí, los estudios de Dynamic Radio.